Hola niños, como es la primera vez que ven mi cara, me vuelvo a presentar. Como les dije la semana pasada, mi nombre es Jairo Peñalosa y soy estudiante de Pedagogía en Básica. Durante este semestre voy a estar ayudándolos con ciencias naturales. Mientras su profesora está con licencia, eh, mi misión es crear estas cápsulas, estos videos para estar ayudándolos con los contenidos que corresponden a su año. En esta ocasión vamos a recordar algunas de las cosas que dije la semana pasada y que ustedes vieron en el video sobre el método científico. Vimos que tenía cuatro etapas principales, que la primera era la observación, después el planteamiento de una hipótesis, luego la experimentación y finalmente el momento en que obtengo resultados, ¿verdad? Lo que vamos a ver hoy día es un momento bastante especial de cada investigación y que se da después de que yo observo y me doy cuenta de que hay un problema sucediendo a mi alrededor, yo me formulo algunas preguntas. Antes de formular la hipótesis responde a estas preguntas que yo me formulo. Estas preguntas son especiales y se llaman preguntas de investigación. Nuestro desafío durante este video, durante estos minutos en que va a durar, es que aprendamos a plantear buenas preguntas de investigación. ¿Por qué? Porque una buena pregunta de investigación me sirve como guía. Me sirve como guía para desarrollar una buena experimentación, una buena hipótesis y me permite ordenar de buena forma mi investigación. Así que bienvenidos a este video. Espero que les guste, espero que estén bien también. Y eso, vamos. Suerte. Bueno, me gustaría que piensen que el hecho de investigar o el hecho de cuestionarse sobre algunas cosas que pasan, algunos fenómenos que suceden en la naturaleza, es natural en el ser humano y sobre todo en ustedes que son niños. Es súper importante que se cuestionen por qué pasan algunas cosas, por qué pasan otras, por qué no pasan ciertas cosas, por qué no pasan otras. Eso, como les dije, es muy natural y es necesaria esa curiosidad para que se fijen en los problemas que pueden estar ocurriendo en su alrededor y también para que intenten resolverlos. Les voy a dar un ejemplo de lo natural que es preguntarse sobre las cosas. Por ejemplo, si una amiga o un amigo fue al cine, a ustedes inmediatamente les van a surgir algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué película vio mi amigo? ¿Con quién fue mi amiga? ¿A qué hora? ¿A qué cine? ¿Comió cabritas? ¿Le gustó la película? Eso es parte de la curiosidad que tenemos como seres humanos y esa curiosidad y la intención de resolver algunos problemas son las que nos llevan a mejorar o aumentar nuestros conocimientos sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre nosotros mismos, sobre la sociedad o sobre cualquier tema que le llame la atención. Ahora vamos a poner nuestra atención en las preguntas que nos permiten investigar. Estas preguntas se llaman preguntas de investigación y son especiales. Vamos a ver por qué. Como ustedes recuerdan, en la cápsula anterior vimos las etapas que tenía el método científico. Nos fijamos que la primera etapa era de observación, en la que nuestro amigo un día estaba sentado leyendo y se dio cuenta de que una de las dos plantas que tenía estaba mucho más grande que la otra, había crecido mucho más y la otra se había quedado pequeña. Se dio cuenta de que había un problema, ¿no? Se preguntó qué podía estar pasando. ¿Por qué una planta crecía más que la otra? Entonces ahí dejamos en claro la curiosidad que tenía nuestro amigo y la intención de llegar a la solución del problema. Él quería saber por qué una planta se estaba quedando tan pequeña. ¿Por qué quería saber? Para que la planta pudiera crecer y así las dos estuvieran fuertes y sanas. ¿Qué hace nuestro amigo para llegar a la solución? Antes de establecer una hipótesis, él se plantea algunas preguntas para investigar. Y, como ustedes recordarán, se pregunta tres cosas, básicamente. Primero se pregunta, si leyéndole a las plantas podría hacer que crezca más, en 30 días. ¿Se dan cuenta? Vamos a leerle a una planta y a otra no, y vamos a observar qué sucede durante 30 días. Esa es la primera pregunta que se hace. Luego, lo mismo, pero con música. Vamos a cantarle a una planta y a otra no durante 30 días y vamos a saber qué sucede. O sea, cómo afectaría que una persona le cante a una planta en su crecimiento. Y por último,
Se pregunta qué pasa si a una planta le dejamos que entre el sol directamente, dejamos que le llegue el sol directamente y a la otra le mantenemos la persiana cerrada, también durante 30 días. Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta de que nuestro amigo se hizo 3 preguntas de investigación que nos permiten experimentar. Esa es la importancia. Las preguntas que él se formula nos permiten experimentar. Que se pregunta, ¿qué va a pasar si hago esto durante 30 días? También, las preguntas que él establece nos permiten formular hipótesis. Nosotros, antes de realizar la experimentación, ya podemos dar algunas respuestas posibles. Podemos decir lo que pensamos, lo que creemos que va a suceder. Por ejemplo, yo podría decir, leyéndole a una planta, sí voy a lograr que crezca más que la otra, ¿cierto? Entonces eso lo puedo comprobar después en los pasos siguientes cuando experimente y obtenga mis resultados. Lo mismo con los otros 2 casos, en el que le canto a una planta, a la otra no, y en el que dejo que la luz le llegue directamente a una y a la otra, mientras tanto, le mantengo la persiana cerrada. Entonces ustedes se pueden dar cuenta de la importancia de plantearse buenas preguntas de investigación. Son esenciales para realizar de buena forma nuestra investigación, para luego hacer la experimentación y una obtención de resultados que nos sirvan. Una clave de las preguntas de investigación es que nos permiten generar datos. Como pueden ver, si la pregunta es ¿qué pasará con una planta si permito que le llegue la luz directamente durante un mes? Puedo ir anotando en mi libreta, como les decía en el video pasado, qué va pasando día a día. Entonces ahí ya estoy generando datos. Y una pregunta de investigación que no esté bien hecha no me va a permitir esa generación de datos. Entonces para que genere datos tiene que ser bien clara la pregunta, bien clara y precisa. Bueno, para que les quede más claro voy a proponerle un ejemplo que encontré en un libro. Se trata de un caso en un colegio en el que surgió el tema de la basura que los niños dejaban en el patio después de los recreos. Se dieron cuenta de que era un problema. La estrategia que siguieron fue realizar una lluvia de ideas y preguntas para saber cómo enfocar la investigación. Su intención, como pueden imaginar, es solucionar este problema de la basura en el colegio. Entonces, algunas de las preguntas que se realizan son las siguientes. ¿Cuánta basura botamos? ¿Qué podemos hacer con la basura? Si logramos llevar a cabo algún plan para solucionar el problema de la basura, podríamos hacer que el colegio luzca más ordenado. ¿De qué manera podríamos reciclar? Y la idea de reciclar y juntar latas, cartones y vidrios, luego venderlos y generar dinero que se podría usar en otros proyectos escolares. Entonces, después de esta lluvia de ideas y preguntas, ya los niños tienen un poco más claro lo que quieren realizar. Se dan cuenta de que su tema principal es la basura en el colegio. Esa es la problemática. De esa problemática se hacen una primera pregunta simple. Si tenemos tal cantidad de basura en el patio, los niños se preguntan ¿qué se podría hacer con esa basura? Llegan a la respuesta de que lo más lógico y lo que más les gustaría hacer es una campaña de reciclaje. Y es a través de esta campaña de reciclaje que los niños van a experimentar. ¿Cómo van a experimentar? Se van a preguntar ¿qué podrían lograr a través de una campaña de reciclaje en su colegio? Para que esto sea una pregunta de investigación, necesita tener un tiempo, darse un plazo para realizar el experimento. Entonces los niños van a decir, va a ser durante una semana. Vamos a probar qué efectos podría tener una campaña de reciclaje sobre la cantidad de basura que se acumula en el colegio durante una semana. Entonces fíjense bien en la pregunta que acabo de poner en pantalla. ¿Qué efecto tendría una campaña de reciclaje sobre la cantidad de basura producida en una semana en el colegio El Descubrimiento? Supongamos que ese es el nombre del colegio. Entonces ustedes tienen que fijarse bien cómo está establecida esta pregunta de investigación, para que recuerden después cómo se hace una y las partes que tiene. Primero hablan de una campaña de reciclaje, ¿verdad? La campaña de reciclaje es la que van a hacer los niños. Y se preguntan qué efecto va a tener ella sobre la cantidad de basura producida. Primero está la campaña de reciclaje y después el efecto que se va a producir. A continuación,
Dicen que va a ser durante una semana. Por lo tanto, ustedes pueden darse cuenta de la importancia de señalar el tiempo, de señalar en qué plazo, en cuántos días, en cuántas semanas yo voy a realizar mi investigación. Y terminan diciendo que va a ser en el colegio. Eso hace que nuestra pregunta sea muy específica. Y eso es lo que queremos lograr. Que la pregunta sea clara, sencilla, que permita generar datos y que sea precisa. Es muy precisa porque señala cuánto tiempo van a investigar y también señala en qué lugar lo van a hacer. Además de decir qué es lo que vamos a hacer, o sea, una campaña de reciclaje, y qué queremos saber. Y en este caso queremos saber qué efecto va a producir esa campaña de reciclaje en la cantidad de basura producida. Por lo tanto, ahí ustedes ya pueden ver todos los elementos que componen una pregunta de investigación. Son varios, ¿no? Entonces ustedes recordar la importancia de plantear una pregunta de investigación bien, porque nos va a guiar en la investigación. Si se fijan bien, gracias a esta pregunta sabemos en cuánto tiempo vamos a realizar la investigación, dónde y qué vamos a hacer. Por suerte, ya que aprendí la importancia de las preguntas de investigación, ahora voy a poder avanzar en mi investigación sobre el aceite y las manos. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser establecer una lluvia de preguntas simples y de ideas. Por ejemplo, me voy a preguntar, ¿qué es el aceite? ¿El aceite es una sustancia demasiado diferente al agua o no tanto? ¿Y qué diferencia hay entonces entre el aceite y el agua? ¿Es igual de difícil lavar la loza y mis manos utilizando otras sustancias como por ejemplo jabón o lavalosas? ¿Por qué si lavo con lavalosas mis manos quedan más limpias? ¿Pasará lo mismo si lavo la sartén solo con agua caliente? Entonces, miren, ya tengo varias preguntas y algunas ideas con respecto al aceite. Y mi tema va a ser si pasa lo mismo cuando trato de lavar la loza con otras sustancias. Entonces, fíjense, lo que yo voy a tratar de hacer va a tener que ver con mezclar sustancias con aceite. Por ejemplo, ya sé que agua con aceite parece que no se mezcla muy fácilmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar si yo mezclo jabón con aceite o detergente o lavalosas con aceite o alguna otra sustancias como leche o limón? Porque algunas veces yo he juntado agua con limón o agua con leche y sé que se mezclan. Entonces voy a enfocar mi investigación en ese sentido. ¿Qué sustancias se pueden mezclar con el aceite? Porque si se mezclan me van a permitir saber con qué puedo limpiar mis manos más fácilmente, ya que sé que solo con agua no puedo quitar el aceite. También puedo aprovechar esta investigación para saber qué sustancias se mezclan con el agua. Entonces miren, ya podría establecer una pregunta de investigación. ¿Qué efectos se producen al mezclar aceite con diversas sustancias como limón, leche, jabón, lavalosas y agua, dejando reposar cada mezcla durante 1 hora? Esto ya me permite plantear hipótesis. Yo podría tener alguna idea de qué es lo que va a suceder. Podría exponerlo, escribirlo. Escribir qué pienso que va a suceder cuando hago estas mezclas. Y también me permite experimentar. Voy a poder poner en un vaso aceite con limón, aceite con agua y ver qué sucede. Entonces ya tengo mi pregunta de investigación y ahora voy a poder establecer una hipótesis y eso es lo que vamos a ver en la siguiente cápsula. Más adelante también voy a realizar los experimentos para que ustedes los vean y juntos podamos generar datos y saber qué pasa con el aceite y mis manos y cómo reacciona el aceite cuando se mezcla con otras sustancias. Pueden fijarse que en mi pregunta escribí durante cuánto tiempo voy a esperar para ver qué sucede con cada mezcla. No especifico el lugar porque en este caso no es importante. Puedo realizar mi experimento en cualquier lugar, ya sea en la cocina de otra casa, en mi habitación o en el baño. Eso no importa. No es como el caso del reciclaje, porque los niños iban a realizar esa investigación específicamente en su colegio. Entonces por eso deben anotar en la pregunta el nombre de su colegio.
Bueno niños, hasta aquí el video. Espero que estén muy bien como siempre. Esta es la segunda vez que los saludo. Espero de verdad que los videos les sirvan. Ojalá encontrar luego la forma de que me hagan llegar sus dudas. Y eso, pásenlo súper bien. Que tengan una muy buena semana y cuídense. Ojalá pase pronto esto para que nos podamos conocer en persona y así puedan expresarme todas las dudas que tengan. Eso, que estén bien. Adiós.